y observabilidad. ¿Ya? Mi nombre es Eduardo Silva, soy el creador y mantenedor de este proyecto que se llama Fluentbit. Es un proyecto que donamos a la CNCF hace muchos años, cuando la CNCF se estaba formando, recién existía Kubernetes, Prometheus, Open Tracing, y FluentD y Fluentbit entraron recién en ese momento. Ahí se nos fue la señal. Pero no se preocupen, ya vuelve. Bueno, como parte de esta historia de crear un proyecto open source, que no fue el primero, después el mercado empieza a utilizar esta tecnología y bueno, el camino natural es hacer la empresa para hacer un ecosistema sobre esto. Y bueno, ahí uno obtiene un título de jefe, ¿no? Pero sigo siendo un amigo de la CNCF hace muchos años. Y antes de hablar de observabilidad, me pareció muy interesante poder hablar de una historia que viví de un proyecto muy interesante hace muchos años atrás. Quizás no tanto, pero en estos tiempos sentimos que todo pasa tan rápido. Y al final dije, voy a dar mi primera charla en Colombia. Y me acordé que en un proyecto que yo participaba, en Colombia fue piloto de eso y pude contribuir un pequeño grano de arena. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con One Laptop Per Child o LPC? Muchas gracias. Hace 10 años atrás o 12 años atrás no teníamos la conectividad que existe hoy día. Y se decía, y es total, todavía es así, que mucho de la evolución o el desarrollo, ¿no es cierto?, del mundo había una gran brecha porque la tecnología no se podía compartir. Y había muchas áreas rurales en las cuales no había internet, pero había muchos niños que tenían muchas ganas de aprender. Entonces, un profesor del MIT dijo, voy a crear un proyecto en el cual va a cerrar esta brecha de educación, compartir tecnología y la herramienta va a ser a través de crear el primer laptop que va a costar solamente $100. Y voy a trabajar con los gobiernos, áreas rurales, para asegurarnos de que esto pueda ser un éxito. Y Colombia fue parte de esto. One Laptop Per Child pasó un journey muy interesante y este era el laptop. Entonces, ustedes dicen, hoy día, bueno, ¿qué tiene de novedoso un laptop? ¿Qué tiene de novedoso mi teléfono? ¿Tiene internet? Bueno, si tú te vas 10 años atrás, eso no era tan fácil. Ahora, imagínate un área rural donde solamente una persona tiene acceso a internet. Un niño. Y tienes 500 que no. ¿Cómo resuelves el problema? Una solución de este computador es que era soportada lo que se llama Mesh Network, que automáticamente, si un computador tenía acceso a la red, todos los otros servían como hotspots para conectarse y tener conectividad. Venía con enciclopedia, venía con toda una interfaz de usuario. Y aquí en la izquierda pueden ver uno de los deployments de OLPC en Colombia. Esta foto tiene, creo, no más de 3 o 4 años. Todavía este proyecto sigue corriendo. Se creó un computador que al ver la pantalla, contra el sol se puede ver las letras legiblemente. Se creó una arquitectura ARM, se creó una pantalla que es totalmente antirreflejo. Una batería que duraba más de 10 horas en ese tiempo. Toda una interfaz de usuario sobre Linux que permitía que los niños tuviesen una nueva interfaz gráfica que a ellos les permitiera y motivara a crear cosas y a conectar. Porque no era un computador cualquiera, tenía una interfaz gráfica que promovía la creación de cosas, de aplicaciones, pero también de compartir contenido. Y esa interfaz que ven allá se llama Sugar. Y bueno, parte de esta historia es que yo en ese tiempo, medio estudiante todavía, por cosas de la vida, a través de Google Summer of Code se me invitó a participar y bueno, me aceptaron también en este proyecto y mi tarea era crear una aplicación para monitorear estos laptops. ¿Cuál era el gran problema? Una arquitectura nueva, basada en ARM, todo el hardware nuevo, pero en ese tiempo no existía Google Chrome, existía Firefox, existía Gecko como un engine de browser. Entonces, el problema era que era una arquitectura que tenía tan poca RAM, tan poco storage, tenías que monitorearlo. Entonces, una de las aplicaciones que en ese tiempo tenía mi rol era crear empezó como un Developers Console y se transformó un XO Monitor. XO se llamaba el laptop. Y creo que todavía lo puedes conseguir. No se vende masivamente,
pero sí muchos gobiernos los compran cientos de miles y lo distribuyen a distintas áreas. Entonces, cuando estaba preparando esta charla, dije, uy, este proyecto me trajo acá, de alguna manera, porque empecé a ver cómo se monitorea la CPU, aprender cómo se monitorea la memoria, cómo funciona el computador, desde otro punto de perspectiva. Y bueno, empecé a crear lo que se llamó el primer, bueno, disculpen el screenshot, entenderán que esto es un pantallazo de hace muchos años, ya no tengo el código fuente de la aplicación ni cómo correrlo, pero permitía ver los logs de la aplicación, de las aplicaciones, y permitía ver cómo se usaba la CPU, network y otras cosas. Y si nos movemos ahora al futuro de hoy, uno dice, ok, lo que tú estás haciendo con esa aplicación es, estás viendo información, estás viendo data, pero ¿cuál es el objetivo de ver información? Y todo depende. Por ejemplo, todos los días nosotros estamos monitoreando cosas. ¿Ya? Tú ves tu teléfono, ¿cuánta batería me queda? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si te queda poca batería? ¿Qué haces? Bueno, o lloras o pides un cargador o lo cargas. No te quedan más opciones. Si te das cuenta, analizas una información, piensas una potencial solución y tomas una acción. ¿Ya? Si no tuvieses un icono de batería que te dice la carga, tú no podrías tomar una acción. Solamente el teléfono se descargaría y quizás lo estás usando para tomar un Uber o algo más importante. Cuando estás manejando tu automóvil, ¿qué pasaría si te montas en el auto y ves que no tienes gasolina? Bueno, te vas a dar cuenta que no tienes gasolina o tienes poca y si vas a recorrer cientos kilómetros, vas a decir, mejor lo lleno, mejor le coloco. Entonces, el tener acceso a esta información es importante para la toma de decisiones. Y ya vas entendiendo cómo esto se va conectando con observabilidad. Y a nivel de infraestructura, esto no es tan diferente. Disculpen, no sé si se puede maximizar la ventana, porque creo que hay cierto contenido que está quedando abajo. Eso, perfecto, gracias. Entonces, si nos movemos al futuro de ahora, donde corremos aplicaciones en la nube, infraestructura con Amazon, con Google, para el software no es diferente, ¿no es cierto? El software también necesita ser lo que sea monitoreado. Tú partes, por ejemplo, con un editor de texto, programas, escribes tu código fuente, según cómo sea el código, este se compila o se ejecuta, pero eso, la tarea de eso no termina ahí, porque esa aplicación, en lo que estamos hablando hoy, termina siendo ejecutada o corre en lo que se llama un servidor. Y tal como ves esta maquinita acá, ahí tienes, no sé, unos 20, 30 servidores, en realidad siempre son cientos y cientos. Tú no sabes dónde está tu aplicación si ves las máquinas. Tú no sabes cómo tu aplicación está funcionando. No sabes si dejó de funcionar, ¿ya? A menos que tengas cierta estrategia para eso. No sé si ustedes conocen la historia de dónde vienen los logs, o les suena el captain log o el log de los capitanes. Cada vez que salía un barco, bueno, y todavía ahora es automatizado, pero salía un barco a navegar, los capitanes llevaban un registro o una bitácora de ruta, basado en sus mapas. Y eso es lo que era el log de los capitanes, de los botes. ¿Por qué? ¿Para qué servía eso? Era como la caja negra que tienen los aviones. Si algo llega a pasar, saben la distancia que recorrió, saben, también registran si hubo un problema o falla en una máquina. Recuerden que antiguamente, bueno, todavía, pero los barcos, las distancias que ellos se manejan son larguísimas y necesitan tener registros de qué es lo que está pasando. Hey, a lo mejor se nos acabó la provisión de comida, de verduras o cosas de la infraestructura de un barco. Entonces, la forma de monitorear aplicaciones no es muy diferente a cómo se hacía antiguamente en los barcos. Básicamente, cuando tú desarrollas una aplicación, lo que hace es que esta aplicación envíe ciertos mensajes que digan, hey, estoy funcionando, dejé de funcionar, tuve un error o algo similar. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque el otro lado del usuario, ellos pueden decir, yo puedo hacer análisis, puedo analizar qué está pasando con esta aplicación. Yo no le pregunto a la aplicación mandó una información y el usuario puede ir ya y leerla. Entonces puedo saber cuál es el estado de esa aplicación.
¿Y qué tipo de mensajes? Bueno, por ejemplo, este es un mensaje de un web server, no sé si es Nginx, creo que fue Nginx, ¿ya? Que dice que un request de una IP address 5.123.148, me parece media falso esa IP, el 21 de mayo, y bueno, el método HTTP, la versión, hizo un redirect porque fue el status 301 y envió 178 bytes. Y esto corrió desde el cliente Debian APT. Entonces esto a mí me dice que, esta aplicación recibió un request desde tal lugar a tal hora y tiene cierta información. Entonces yo puedo entender qué está pasando con esa aplicación. Y obviamente no es solo uno. En lo general son cientos o miles por aplicación. Imagina si tienes 100, 200 aplicaciones. ¿Y qué es lo que haces tú? No sé si me puede ajustar por favor la pantalla. Señorita, si me puede ajustar la pantalla porque se me pierde un poco el contenido ahí. Cuando tú recolectas la información, recuerden que el objetivo siempre es analizar qué es lo que está pasando para tomar una acción, como lo hicimos con el teléfono o con el carro. Si tienes todo esto, todos estos mensajes, toda esta información, tú no puedes ir máquina por máquina viendo cuáles son los logs, qué es lo importante, qué no es lo importante. Lo que se hace es enviar toda esta información a una base de datos central. Y cuando digo base de datos, puede ser un servicio como Splunk, Elastic, Amazon S3, algo que centralice la información y me permita a mí consultarla. ¿Ya? Y aquí se pueden dar cuenta que también, bueno, esto es una aplicación. Si tenemos múltiples de ellas, se vuelve mucho más complejo. Y la información que se envía no son solamente logs. Está lo que se llama los telemetry data. El logs es el más primitivo que existe. Todos hemos hecho un hello world, un hola mundo, ¿ya? Que eso se puede imprimir como un log. Pero también existen otro tipo de datos de telemetría, como las métricas y los traces que ya vamos a ver. Los logs es información que por lo general puede o no tener una estructura. Dice, acabo de iniciar el proceso, o un mensaje en JSON que dice status code 300, 400, o X, Y, Z. Y también las distintas aplicaciones que corren, que tú creaste, o los servicios que corren en la máquina donde está corriendo esta aplicación, generan sus propios logs. Y esto me refiero al Backlog Messages, al servicio de systemd en Linux, o también el kernel, que es como el cerebrito del sistema operativo, también expone su entry point en dev kmessage, donde él imprime sus logs y tú puedes leerlos desde espacio de usuario. Entonces, continuamente los servidores están enviando información, Las métricas son un tipo de dato en la cual a nosotros nos dice un estado específico y no es algo random. Por ejemplo, ¿a qué se puede parecer una métrica? No sé si me pueden dar un ejemplo. Algo simple, de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿qué temperatura hay afuera? Ustedes van a decir, no sé, 25 grados. 25 es una métrica, es un gauge, es un tipo de métrica gauge que puede ir para arriba o para abajo. La temperatura puede subir o puede bajar. Si yo esa misma métrica la dijera como log, yo diría, la temperatura en este momento son 25 grados. Eso es un log. Pero si yo quiero procesar matemáticamente, es mucho más fácil agregar la información como métricas, porque es un tipo de dato específico. Okay, la temperatura va a ser un número, nunca va a ser un texto. Por otro lado, tenemos los traces. Del momento que entramos en este mundo, donde todo el mundo dice, las aplicaciones ahora corren como microservicios, donde si recibes un request, esta aplicación va a hablar a la otra y esta a la otra, el trace nos permite tener una visión global de cómo se comportaron los servicios para un request específico. ¿Ya? Si no estás utilizando microservicios o distribuidos, no va a ser de tanta utilidad, pero ese es el caso de uso específico. Ok, y ahora vamos con observabilidad, porque hablamos un poco de open source, monitoreo, análisis de datos. ¿Y qué es la observabilidad? En el campo de la teoría de control, y lo voy a leer esto, la observabilidad es la medida que se utiliza para comprender el estado de una condición interna de un sistema complejo basándose únicamente en el conocimiento de sus resultados. ¿Ya? Entonces, en observabilidad, que va un poco más allá de
Data Analysis lo que hace, en base a todas las métricas, los logs y los traces que existen para aplicaciones, ya Observability a mí me permite tomar una decisión y entender qué está pasando con las aplicaciones. Porque si las métricas de errores están subiendo, si tengo errores en los logs que dice no me pude conectar a un servidor o el DNS no está funcionando, la cosa tira para mal, o sea, todo está fallando. Entonces eso me permite a mí tomar una acción. Y en observabilidad lo que se trata es automatizar. Yo automatizo la recolección de toda esta información y cuando pasa un evento, yo automatizo que pase una acción. Tal como tú irías a conectar el teléfono, si se baja la batería, acá lo que se hace, si algo está malo, si no está funcionando ¿cómo se llama? Cualquier cosa, yo quiero que mi sistema automatizado me envíe un mensaje o al equipo encargado de infraestructura. Entonces la persona no está yendo a preguntar cómo están los servicios, cómo están. Lo que tú haces es automatizar, cada vez que pase algo, envía un mensaje al canal de Slack, por correo o al equipo que mantiene la infraestructura. Entonces, observability es un concepto que se alimenta de distintos tipos de datos, logs, metrics y traces. ¿Ya? Muchas veces van a escuchar hablar que hablan de los 3 pilares de observabilidad, que son estos, logs, metrics and traces. Pero tratamos también de educar que no son pilares. Cuando tú dices pilares, es que si te falta uno, no te funciona. La verdad es que tú puedes hacer observability con todos o con uno. ¿Ya? No son excluyentes, sino que se complementan. Ahora, dijimos observability, sabemos que las aplicaciones pueden exportar esa información para ser consumida. Pero desde el punto de vista del usuario, lo único que le interesa saber es extraer valor de esa información. ¿Ya? No le interesa nada más. A mí no me interesa saber que tengo 1.000.000 de logs. Me interesa saber si en alguno de esos 1.000.000 de logs tengo errores o no. O a lo mejor quiero sacar estadísticas. Y el usuario lo único que necesita es extraer valor de eso. Pero hay un problema. ¿Hay alguien que trabaja acá en la banca, parte de finanzas? ¿Si puede levantar su mano? Perfecto. Ustedes son afectados por esto, lamentablemente. Los problemas que existen hoy día es que hay estadísticas que dicen que cada año las empresas generan entre 20 a 30% más de información en sus aplicaciones. ¿Ya? Es simple. Tienes un banco, si vende o hace más transacciones, eso genera más logs, más metrics, más traces. ¿Ya? Si tienes más clientes, vas a generar más datos porque estás procesando más y más. ¿Cuál es el problema? Que tú tengas más datos no significa que tú estás extrayendo el valor de eso. Para nada. Si tú tienes más ruido, por lo general escuchas menos. Y lo mismo pasa con datos. Mientras más datos tienes, es más difícil extraer el valor. ¿Ya? Y también mover esa información de un lado a otro para que pueda ser analizada es súper complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque falla el DNS, falla el network, fallan los discos. Usualmente, para los que están estudiando, a uno le enseñan que todo tiene que funcionar y es verdad. Todos desarrollan para que las cosas funcionen, pero a pocos nos enseñan a desarrollar software para condiciones extremas cuando las cosas fallan. Y saben que ese ha sido el éxito de Kubernetes. Cuando Kubernetes se diseñó, fue, ¿cómo podemos diseñarlo y aplicar pruebas en que si todo está fallando, network, red, Kubernetes siga corriendo, siga funcionando? Ahora en desarrollo de software nos enseñan solamente que haga A, B y C. Y cuando viene el profesor, voy a ver qué pasa si le entro otro tipo de datos o le corto la comunicación. ¿No es cierto? Ahí vas a ver cómo la aplicación se comporta. Pero en la vida real esto pasa mucho. Entonces no es si la aplicación falla o no falla. ¿Es la aplicación capaz de recuperarse de un error? ¿Es capaz de seguir funcionando? Pero el problema es que tenemos ahora más datos, por lo cual si tienes más información, tienes más carga y la probabilidad de error también es mayor. Y aquí el punto que yo quería ir. A nivel de empresa, con los bancos que trabajamos, que son bastantes, todos tienen este problema, que dicen, ahora tengo mucha mayor cantidad de datos, de información, lo cual para mí como usuario es muy caro porque tengo que almacenarla,
pero la verdad es que el valor que extraigo de esa información no está correlacionada. Tú dirías, el mundo ideal es más datos, mayor valor, menos costos, pero es todo lo contrario. Genera más información, te sale más caro y tienes menos insights. Entonces, cuando tú vas a hablar con los vendors, ya sea Splunk, que es una plataforma muy buena para almacenar información, Elastic o Datadog, ellos te dicen, perfecto, mándame todo tu data de telemetría y yo me encargo. Solamente pásame un cheque en blanco, yo me encargo después. Imaginen lo que pasa. Hay instituciones pagando miles, si no millones de dólares por almacenar información de la cual no son capaces de extraer la información, de extraer valor. Y no porque las plataformas sean malas, para nada. Splunk, Elastic y Datadog son súper buenas. Pero el momento que tú tienes que enviarle toda la información, te estás colocando una pistola en la cabeza. ¿Ya? Entonces, extraes valor, te sale mucho más caro y dices, bueno, ¿qué hago? Y ahora todas las empresas y los bancos están en este journey de decir, ok, necesito alguna estrategia, necesito saber cómo solucionar este problema. Entonces, todos se preguntan, ¿cuál es mi estrategia de observabilidad? Y este es como un término nuevo. ¿Ya? Los que están desarrollando aplicaciones quizás ustedes no se van a preocupar tanto porque no lo ponen ustedes en producción. Pero si se meten a temas de DevOps, SRE, ya, les va a preocupar un poquito esto. Entonces, a nivel de solución para esto existe el concepto que se llama Telemetry Pipelines. ¿Lo han escuchado antes? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, ahora sí. Ya les voy a explicar. ¿Cómo esto funciona? Vamos a ir a la parte de concepto. Observabilidad, ustedes pueden ver que hay como 3 componentes principales. ¿Ya? Uno de ellos, Data Sources, que es donde la aplicación está generando su información. Tenemos una capa donde esa data se procesa, porque a veces tienes que procesarla, agregarle una metadata o cambiarla. Y después la envías a un lugar centralizado para que la puedas analizar. Por ejemplo, Splunk, Elastic, Kafka. ¿Ya? Y aquí en observabilidad hay un concepto que es nuevo, que se llama el First Mile of Observability. El First Mile significa focalizarse en la primera parte de control de observabilidad, donde se genera la información y donde se preprocesa. Entonces, no pienses todavía en los vendors. Puedes elegir el que quieras, pero ¿qué es lo que pasa? El momento que tú dices, voy a focalizarme en Data Sources, en Processing, tú dices, si me focalizo ahí, yo tengo control de la información. Si tengo control, no estoy pasando un cheque en blanco. Puedo tomar alguna acción. ¿Ya? Observability en el fondo es como usar la tarjeta de crédito sin mirar el estado. Así que van a pasar meses y te van a llamar del banco, hey, no ha pagado. O está pagando el mínimo. ¿Ya? Pero el momento que tú tomas control de tus acciones, de tus compras, ¿no es cierto? Esto lo puedes revertir. Y la forma de implementar Telemetry Pipelines es a través de herramienta que sirva para eso, que te permita obtener control. Entonces, para hacer First Mile Observability necesitamos implementar un Telemetry Pipeline. Y para ello utilizamos Fluentbit. Fluentbit es un proyecto que creamos alrededor de 2015, que fue donado con FluentD a la CNCF. Son 2 proyectos actualmente en estado de graduados. Y lo que permiten hacer es hacer toda la recolección de datos, de logs, métricas y traces, y poder enviarlas a los vendors o los backends que tú estás utilizando. Ahora ustedes me dirán, ya, pero ¿cuál es el gran valor? Cuando tú vas con Splunk, Splunk te dice, utiliza mi agente. Agentes se llaman, ¿ya? Utiliza el Splunk Forwarder. Perfecto, usa el Splunk Forwarder, lo instalas en 50.000 servidores, todos contentos. Y después de un año dije, ¿sabes qué? Necesito cambiarme. Muchas gracias Splunk, pero creo que voy por otro lado. Y hacer esa migración te puede tomar meses, sino un año. Lo hemos visto con entidades financieras. A menos que tú uses un agente que también hable Splunk, pero que también pueda hablar con otros, sea políglota. ¿Ya? Y Fluentbit es esa solución. Ahora, ¿quién utiliza Fluentbit? Si tú haces un deployment de Kubernetes en AWS, Amazon o Microsoft Azure, Google Cloud, en cada nodo tú vas a ver Fluentbit que está corriendo ahí. La industria utiliza Fluentbit.
utilizaba FluentD y todo está migrando a FluentBit ahora. Totalmente gratuito, open source. Entonces FluentBit viene a ser como el eje central para observabilidad, para mover datos a escala, dentro de Kubernetes, pero también fuera de Kubernetes. Ya, no necesitas Kubernetes para usar FluentBit. FluentBit lo puedes utilizar en Windows, en macOS, en Linux. ¿Ya? Y soporta más de 100, 120 plugins between entradas y salidas. Conectores de soporta OpenTelemetry, soporta Prometheus, soporta Syslog, Firewall Messages, de todo un poquito. Y uno de los conceptos que yo explicaba, que es el del medio, es que no tiene un vendor lock-in. Al ser un proyecto open source bajo una fundación, nos encargamos de que sea capaz de comunicarse y compartir recursos con otros proyectos del mismo ecosistema de la CNCF. ¿Ya? Entonces, no es un reemplazo para otras tecnologías, todo el contrario, te permite extraer más valor de ellas. Hasta hoy día, FluentBit ha sido descargado más de 7 billones de veces. Y esto es un número, si tú dices 7 billones, sí, es insane. Cada clúster de Kubernetes que se crea con 100 nodos, 200 nodos, cada uno de ellos están instalando FluentBit. Y por eso los números todos los días van hacia arriba. No me sorprendería que hoy día son 8 millones, porque este número es 1 o 2 meses atrás. Entonces, ¿dónde el telemetry pipelines están yendo? Con FluentBit tú puedes hacer todo. Pero cuando vas a una empresa, y esta empresa, no sé, una empresa de tarjetas de crédito, y te dicen, sí, tengo 200.000 servidores, entonces para mí manejar FluentBit me es complejo porque necesito 7 ingenieros que ellos puedan soportar toda la infraestructura para todos los equipos de esta empresa, para desarrollo, analista, seguridad, los puedes mencionar. Entonces, ¿qué otras opciones existen más a nivel empresarial? Y no quiero hacer un pitch de empresa, pero por ejemplo a nivel de Calyptia, en esto nos focalizamos en el target empresarial de empresas de más de 2.000, 3.000 personas, donde su infraestructura es grande, ¿ya? Y proveemos una plataforma que permite hacer telemetry pipelines de una forma fácil, sin tener que saber que existe FluentBit, sin tener que saber configurar un YAML file. Entonces podemos hacer data processing, podemos enviar los datos a distintos lugares y el beneficio que tienen las empresas es que terminan ahorrando en costos. Y tú dirías, ¿por qué? Imagínate que alguien está usando Splunk y está pagando, vamos a hacer un número, 100, ¿ya? Y envía todo, pero eso que envía Splunk realmente no le está sacando provecho, solamente a lo mejor está consultando el 20% de esa información, ¿ya? Pero tú estás pagando por un 100. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Hey, ¿sabes qué? Voy a enviar este 20 ahí a Splunk, voy a pagar por los 20, pero para el otro 80 que me queda restante, voy a utilizar algún tipo de almacenamiento que sea mucho más barato, como Amazon S3 u otros que existen en el mercado. Y empiezan a dividir y a enviar la data, como dice el screenshot, a distintos lugares. Y así se ahorran entre un 40, 50 o 60% de su budget anual. Y claro, de ahí dicen, de aquí sacamos el margen para pagar por esta tecnología. Entonces, a nivel empresarial, en observabilidad, diría que todavía estamos medio en pañales. ¿Alguno de ustedes es usuario de Linux de hace muchos años? Ya. No sé, creo que yo les llevo el doble de edad, pero cuando yo usaba Linux en mi tiempo, teníamos que compilar los drivers, teníamos que compilar el kernel y a ver si funcionaba el módem en ese tiempo para conectarse a internet, y el ambiente gráfico era algo opcional que yo podía ejecutar. Y cuando llegó Red Hat Linux o Fedora o las nuevas distribuciones, teníamos una experiencia muy empaquetada y que está listo para funcionar, ¿no es cierto? Una interfaz gráfica, Wi-Fi, todo listo para correr. En temas de tecnología de este estilo, tenemos Kubernetes, tenemos OpenShift y todo está listo para llegar y funcionar. Pero cuando llegas a la parte de observabilidad, creo que todavía estamos como en Linux hace 20 años atrás, ¿ya? Y FluentBit y bueno, Calyptia como compañía, nuestra visión es mejorar eso y dar una experiencia de usuario simple, que tú no tengas que pensar más en datos, no pensar más en agentes. Y bueno, estamos en ese journey y eso les quería compartir el día de hoy. Aparte de las gracias, invitarlos mañana a las 10:55 am que tenemos una charla de FluentBit. Eso es un demo, metemos las manos, OpenTelemetry, Prometheus, FluentBit. Así que si están interesados en aprender, están invitados. Bueno,
Muchas gracias.